¿Cómo vio usted las declaraciones del flamante embajador norteamericano en Argentina, Alperín? Bueno, claramente no han sido demasiado felices, ¿no? Respecto al tema de respeto de la soberanía, más tratándose de un embajador eventualmente recién llegado. Digamos que no es la mejor, no ingresó con el pie derecho en la función. Ujú. Obviamente las repercusiones que trae, ¿no?, desde la oposición deberían de verse también en consonancia con el oficialismo. A ver, digo, si ya de por sí uno lo que observa desde el punto de vista de los estudios de opinión pública es que hay un cuestionamiento al posicionamiento de la Argentina, del gobierno actual, Ujú, respecto a un pilar que siempre se ha valorado de la política exterior que tiene que ver con la neutralidad. En ujú, tanto y en cuanto desde el gobierno se asume un posicionamiento pro-norteamericano y israelí, eso genera rechazo porque, bueno, pone en cuestionamiento ciertos pilares, más aún tratándose de un gobierno que ha decidido, bueno, no asumir determinados compromisos en materia de derechos humanos, cambio climático, ujú. y esto genera rechazo. Con lo cual, estas declaraciones abonan un poco en esa dirección, ¿no? También bueno, Ujú, de justamente lo que se pide es no sostener esas relaciones carnales que históricamente han sido tan costosas para el país, ¿no? ujú. ¿Cuáles cree que son los desencantados en materia política por estas horas? A ver, lo que nosotros venimos viendo básicamente es que el gobierno, entre fines del año pasado y esta fecha, aproximadamente la valoración negativa pasó de un 38 a un 44%, ¿no?, del presidente. Hoy están, diría yo, según las últimas encuestas, prácticamente igualados a aquellos que tienen una posición favorable y quienes muestran una actitud más de mayor cuestionamiento al gobierno nacional. Ujú. Y en ese contexto, una de las cosas que aparece, por ejemplo, que cuando uno analiza el universo opositor, uno de cada 10 entrevistados manifiesta haberle dado un crédito inicial al presidente Javier Milei y hoy dejó de apoyarlo, digamos, ¿no? Ujú. O para mostrar algunos otros indicadores en esa dirección, digamos, mientras que la esperanza impactaba sobre 3 de cada 10 entrevistados a fines del año pasado, hoy alcanza el 20, mientras que el enojo pasó, la bronca pasó del 15 al 20, están en la misma proporción, es decir, una proporción que estaba duplicada entre los sentimientos optimistas y pesimistas a fines del año pasado, hoy está igualada en la misma proporción, ¿no? En ambos sentidos. Alperín, una preguntita con respecto a eso. Sí, Ese porcentaje es, parece no a ver, lo que decimos siempre, ¿no? El costo por todo lo que pasa es menor. Porque la verdad, por todo lo que está pasando, por estas cosas de mirar para otro lado, cuando tenemos un tema de jubilados, de discapacidad, de Garrahan, las universidades, son un montón de temas, la verdad. Es algo rarísimo que esto siga en el mismo número. Tiene que ver con que lo que está enfrente es invotable, porque el absolutamente. Es decir, peronismo uno lo que es encuentra en las invotable, el convocatorias, peronismo. la misma población que lo cuestiona, digo, pero que manifiesta haberlo apoyado, en mayor proporción hoy dice que lo volvería a votar, sea por el temor al fantasma del pasado, con todo lo que representa, Ujú. digamos, sea porque justamente no ve del lado de enfrente una alternativa consistente del lado opositor. Claro, las caras que se ven son las Ahora mismas bien, de ahí, siempre. exacto, ahora, ahí justamente se evidencia un desacople entre oferta y demanda electoral, por así decirlo, ¿no? Es decir, si uno analiza la posición frente al gobierno en términos de aquellos que se definen como oficialistas o opositores, están en la misma proporción, 35%. Ahora, te queda un 30% que dice yo no soy ni oficialista ni opositor. Ahora, cuando después uno analiza en las encuestas, estoy hablando de las últimas mediciones de la consultora Equipo Mide, con la que venimos haciendo algunos de estos estudios, hay un 30% que dice no soy ni oficialista ni opositor, pero cuando le preguntas a quién va a votar, el 90% prácticamente se encolumna detrás de alguna de las principales alternativas políticas. Quiere decir, hay solo un 10% que te cae debajo de la grieta. En resumen, te queda un 20 que está fuera, que hoy no se siente contenido por ninguna de las Claro. alternativas políticas. Y esto también explica el alto porcentaje de ausentismo al momento de ir a votar, ¿no?, que venimos registrando en las últimas elecciones. Sebastián, es interesante lo que destaca el último informe de la Fundación Pensar, liderada por María Eugenia
Vidal, que podríamos decir que no podríamos colocarla como una opositora acérrima del gobierno nacional. Advierte que el costo de ordenamiento fiscal fue una pérdida generalizada de ingresos reales, en particular entre los jubilados. Esto efectivamente sí. Manifestó eso, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo creo que ella, siempre recuerdo un tuit del historiador económico Pablo Archunov, donde decir que había que ajustar, todo el mundo coincide. En donde ahí ya es materia de discusión. Ahora, que encima lo disfrutes, ahí es donde aparece el problema. Y esto un poco expresa lo que aparece en la opinión pública. No solo el ajuste a los jubilados, sino que después te vayas a celebrar con un asado con los 87 héroes. Estas son las cuestiones que impactan sobre la imagen del gobierno, incluso entre su base electoral. ¿No? O, por ejemplo, el tema de pelearse con el chico Ian con autismo, o dedicar tiempo a pelear con Lali Espósito o Ricardo Darín por las empanadas en las redes sociales, digamos, ¿no? A propósito, Sebastián, ya estamos cada vez más cerca de septiembre y octubre, ¿no? Y bueno, obviamente que se va a definir una elección clave con el cierre de lista para la provincia de Buenos Aires, un escándalo dentro de la Libertad Avanza en la provincia que denuncian venta de candidaturas. Obviamente todo hay que comprobar, ¿no? Todo hay que ver. ¿Cómo cree que esto va a afectar, ¿no es cierto?, en la opinión pública y en el votante? Tanto en septiembre primero, después en octubre. A ver, esto impacta, digamos, en todo caso no viene a generar nada nuevo, sino a reafirmar la percepción de sospecha, que yo diría aparece por default desde la opinión pública, a la dirigencia política como un todo, ¿no? Y esta sensación de que la política es endogámica, se habla a sí misma, y bueno, no interpela al ciudadano común. Y esto explica la propia emergencia de Milei, que fijémonos que a un año y medio de su mandato él se sigue reivindicando como un outsider, y la verdad es que esto le genera un buen rédito político. Digo, para ponerlo en palabras de participantes de grupos focales, cuando la gente dice, bueno, cuando uno ve a un senador que cobra 9 millones de pesos, la sensación es, esta gente no entiende absolutamente nada dónde está parada, ¿no? Sebastián Alperín, agradecemos mucho el tiempo, el momentito que se hizo en la agenda para atendernos y para evacuar nuestras inquietudes. Un abrazo enorme, como siempre. No, un gran abrazo para ustedes y hasta cualquier momento. Un saludo a la audiencia.